Queridos hermanos, hoy la Iglesia celebra la octava de Pascua, o la segunda dominica de Pascua, la dominica de la Divina Misericordia. Por eso el Santo Padre, el día de ayer, con las primeras vísperas de la fiesta tan hermosa de la Misericordia, proclamó el Año Santo de Gracia de la Misericordia. Apenas fue la promulgación del decreto, de la bula, y el próximo 8 de diciembre abrirá la Puerta Santa de las Basílicas, y aquí nosotros en nuestra catedral también abriremos la Puerta Santa, la Puerta del Perdón, para que desde el 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción, hasta la fiesta de Cristo Rey, o sea, durante todo el año litúrgico, estemos ganando la indulgencia plenaria. Es el año santo de la misericordia. Así lo ha proclamado nuestro Papa Francisco. Pues en este segundo domingo de Pascua, dominica de la octava, escuchamos en la primera lectura cómo los apóstoles dan testimonio de la resurrección de Jesús, con el gozo como anuncian el Evangelio, con el gozo como anuncian la resurrección de Jesús, con la simpatía, pero también, como lo escuchamos en este hermoso pasaje del libro de los Hechos, con la puesta en común de todos los bienes materiales. Todos tenían un mismo corazón y una misma alma, dice la primera lectura. Todos tenían un solo corazón, una sola alma, y todo lo poseían en común. Y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Es un modelo de vida de comunidad, este que nos presenta el autor del libro de los Hechos. Y en los siglos siguientes la Iglesia siempre ha mirado a este modelo de comunidad. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y todos gozaban de gran estima entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que tenían bienes los vendían y todo lo ponían a disposición de los apóstoles, y ellos distribuían según las necesidades de cada uno. Por eso decía que su testimonio de la resurrección de Jesús es mediante el gozo, la simpatía y la puesta en común de todos los bienes. Un mismo corazón, una misma alma, unos mismos sentimientos. Esa es la vida de la naciente Iglesia de Jesús. Esa es la vida de la primitiva comunidad cristiana. El testimonio que los apóstoles dan de la resurrección de Jesús. La segunda lectura nos enseña que la fe, fruto del Espíritu, es el medio por el cual los creyentes, los cristianos, los católicos, nos sumergimos en esa experiencia de Dios, de su amor, que se manifestó al enviarnos a su Hijo Jesucristo, y que se manifestó en la muerte y resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Y así lo dice el apóstol San Pablo, el apóstol San Juan, en su primera carta. Todo el que ha nacido de Dios, viene de Dios. Todo el que cree que Jesús es el Mesías, ha nacido de Dios. Y todo el que ama a un Padre, ama también a los hijos de éste. Y conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos. Y sus mandamientos no son pesados, o sea, están a nuestro alcance. Dios no nos pide imposibles. Los mandamientos que todos conocemos están a nuestro alcance, y Dios nos pide que los cumplamos. Por eso decía que en esta segunda lectura se nos enseña que la fe, fruto del Espíritu, es el medio por el cual nosotros nos adentramos en esta experiencia de unión con Dios. Y el Evangelio que escuchamos como tercera lectura es un pasaje muy bonito, dividido en dos partes. La primera parte que nos narra lo que pasó entre Jesús y sus discípulos la noche misma de la resurrección de Jesús.
Y la segunda parte del Evangelio nos narra lo que pasó 8 días después. En el primer encuentro de Jesús con sus discípulos, dice el Evangelio, no estaba Tomás. En el segundo encuentro, 8 días después, sí ya estaba Tomás. Tomás y los discípulos tienen una experiencia única del resucitado. Y el Maestro resucitado ahuyenta sus miedos, sus tristezas, sus desesperanzas y los provee de una gran paz, fruto del Espíritu Santo. Por eso su saludo es: la paz sea con ustedes. En los dos momentos es el saludo de Jesús resucitado a sus discípulos: la paz sea con ustedes. O sea que Tomás y los mismos apóstoles pasan, pero sobre todo Tomás, de la duda a la fe. A veces somos un poquito severos con Tomás y lo conocemos como el incrédulo, y no como el hombre de fe que cuando reconoce que es el Maestro resucitado, hace esa hermosa profesión de fe que escuchamos hoy en el Evangelio: Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Después de la muerte de Jesús en la cruz, los discípulos estaban desconsolados, tristes, miedosos, encerrados bajo el mismo techo. Se piensa que podían estar en el lugar de la última cena, en el cenáculo. Y eran ya nada más 10. Recordemos que Judas, al traicionar a Jesús, se apartó del grupo. Tomás, a quien llamaban el gemelo, en ese domingo de la resurrección, no estaba con ellos. Por eso estaban reunidos solamente 10, compartiendo las penas, las tristezas, la experiencia del Viernes Santo. Atemorizados por los judíos, temían correr la misma suerte que Jesús. Por eso compartían pues esta experiencia, y Jesús se presenta en medio de ellos y les dice: la paz esté con ustedes. El mismo Jesús que había estado con ellos, que los había llamado amigos, que fue colgado de un madero, que fue crucificado, ahora está ahí en medio de ellos, vivo, glorioso, resucitado. Está en medio de ellos. Y los discípulos, al escuchar estas palabras, la paz esté con ustedes, salen de su encierro y van a buscar a Tomás. Le dan la noticia: hemos visto al Señor resucitado. Claro, para ellos que lo han visto y que lo han oído, es fácil creer. Pero para Tomás, que no ha tenido esa experiencia, no es fácil creer. Por eso dice: yo quiero ver la señal de los clavos, yo quiero tocar la señal de los clavos, yo quiero tocar su costado abierto, quiero poner mi mano en su costado, y entonces sí creeré, les dice a sus compañeros, a los demás discípulos. Por eso 8 días después, nos dice la segunda parte del Evangelio, 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Y por eso Jesús medio le reprocha, no precisamente es un reproche, pero Jesús se presenta nuevamente en medio de ellos y le invita a Tomás a dar un salto de la duda a la fe, a abrirse a esta nueva experiencia, y le dice: a ver, Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, ponla en mi costado y no sigas dudando si no cree. Y la respuesta de Tomás fue: Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Es una hermosa profesión de fe. Por eso decía, a veces somos muy duros con Santo Tomás. Lo acusamos de desconfianza, de incrédulo, a lo mejor hasta de grosero, por no haber creído en la resurrección de Jesús, pero por lo menos de ser un incrédulo obstinado. Y olvidamos esta hermosa profesión de fe.
Y este es el paso que da Tomás y también los demás apóstoles, de la duda a la fe. Pues nosotros, queridos hermanos, seguimos celebrando a este Maestro resucitado. Y nosotros seguimos escuchando este testimonio que nos dan los discípulos de la resurrección de Jesús y cómo eso motiva a los discípulos para vivir esa vida de comunidad que vivían, de armonía, de paz, de fraternidad. Pues eso, pidámosle al Señor para nuestra iglesia, para la iglesia de nuestros días. Decía, es un modelo de vida de comunidad, es un modelo de iglesia el que nos presenta la iglesia naciente de Jesús. Pues con esos sentimientos vamos a continuar participando en nuestra Santa Misa Dominical.